¿Qué dicen, gente? Que tengan una linda jornada en cualquier momento que miren este video. Gracias por estar ahí una vez más, los pocos o los muchos que lo miren. Y bueno, vengo a compartirles como siempre alguna reflexión, algún pensamiento con respecto a la palabra de Dios. Saben que primero les quiero hablar de una frase que acá en mi país es muy común, pero que poca gente la aplica en realidad. Hay una frase en mi país muy vieja, no sé si en otros países existirá, que, que dice no pongas las manos en el fuego por nadie. O hay gente que la traslada a su vida y dice yo no pongo las manos en el fuego por nadie. Pero en realidad muy pocas veces se cumple esa frase. Muy pocas veces se cumple. Porque en definitiva, tarde o temprano, terminamos poniendo las manos en el fuego por alguien y lamentablemente nos terminamos quemando. Hace muy poco me pasó un caso, porque si bien lo hago de manera humilde, pero soy negociante, se los comento sin dar nombres. A una persona que yo le compro mercadería, mandó a una de sus empleadas a cobrarme, a traerme la mercadería y a cobrarme. Y cuando el dinero llegó a manos de esta persona que yo le compro, me mandó un mensaje para decirme que entre los billetes había ido un billete de bastante valor falso. Claro, llega un momento que cuando vos tenés un negocio, por más que sea humilde, vos ya empezás a conocer maneras de detectar billetes falsos y muchos solamente con mirarlos te das cuenta que son falsos. Claro, entonces, pensando en esto, yo le dije a esta persona que le compro mercadería, ¿no será que tu empleada en el trayecto desde que fue de mi casa hasta allá cambió uno de los billetes de más alto valor y resulta que vos ahora me lo querés, me estás diciendo a mí que yo te mandé un billete falso? A lo que esta persona, que es una negociante de muchos años, me dijo, no, yo por fulanita pongo las manos en el fuego. Bueno, fin de la historia, no se las voy a hacer muy largas, ya le digo, no doy nombres para no herir susceptibilidades. Habrán pasado más o menos 6-7 meses de ese episodio y esta persona terminó echando a su empleada porque se dio cuenta que le robaba de una manera feroz. Esta es la persona por la que ella decía, no, yo por esta persona pongo las manos en el fuego. Claro, pensando en eso, en la Biblia, que muchos tienen entendido así sin haberla escudriñado demasiado, pensamos que son todas bendiciones. Y no, la Biblia habla de muchísimas maldiciones, de muchísimas maldiciones. De hecho, entre las maldiciones que habla, hay una muy puntual que a mí me llama la atención porque habla de esta maldición, la suelta y no da ningún tipo de explicación de por qué. Póngale, porque cuando habla de las bendiciones a la obediencia y las maldiciones a la desobediencia, te aclara, te dice, el que hace estas cosas será bendito, el que no hace estas cosas será maldito. Bueno, y habla de todas las maldiciones y las bendiciones que expresa la Biblia. Pero en este caso no hay muchas explicaciones.
¿Y cuál es esta maldición? La que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. La suelta en la palabra de Dios, en la Biblia, y no da ningún tipo de explicación, como diciendo, esto es así. Confía en el hombre hablando de género humano, no solamente del varón. Confía en el hombre y vas a pasar a ser directamente maldito. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y agrega que pone carne por su brazo. Claro, teniendo en cuenta esto, nos damos cuenta que nosotros andamos por la vida, como suelo decir a veces, queriendo ser más buenos que Dios, más papistas que el Papa y más peronistas que Perón. Esta última frase la van a entender más los argentinos. Claro, entonces, y no es solamente por lo material, ¿no? Porque si no hablaríamos de lo material sería muy fácil, porque lo material sabemos que va y viene, y bueno, si una cosa se va o se rompe, uno la repara o la vuelve a comprar y eso se soluciona, pero hay cosas que no se reparan ni vuelven. Entonces ya le digo, nosotros queriendo ser más buenos que Dios y más papitas que el Papa, andamos por la vida depositando tiempo, que el tiempo es una de las cosas que no vuelve ni se repara. Cada segundo que pasa, cada segundo que va transcurriendo en el reloj, no vuelve nunca más. Nunca más. Por más que hagamos lo que hagamos, ese tiempo no vuelve nunca más. Al contrario, estamos un segundo más viejos, un segundo más cerca de que llegue el final de nuestras vidas, un segundo. El tiempo, como dice un amigo mío, es el único bien irrecuperable. Entonces andamos por ahí invirtiendo tiempo. En muchos casos y en muchas de las relaciones humanas invertimos sentimientos. Y no hablo solo de las relaciones de pareja, hablo de las relaciones con papá y mamá, de las relaciones con hermanos, de las relaciones con gente que nosotros entendemos que son nuestros amigos y el paso del tiempo nos termina demostrando que no. De hecho, hay una frase muy conocida también acá en mi país que dice que a la pareja se la termina de conocer en los divorcios y a los hermanos se lo termina de conocer en la herencia, cuando hay que repartir la herencia de los padres. Ahí se terminan de conocer. Entonces, claro, nosotros andamos por la vida repartiendo tiempo, repartiendo sentimientos, repartiendo un montón de cuestiones que tienen que ver no con lo material. Porque ya le digo, una casa se vende o se prende fuego o se derrumba y si tenés un poquito de suerte y la bendición de Dios y sos medio hábil, levantás otra. Una casa con todo lo que tiene que ver con una casa. Pero cuando se rompen relaciones de algunos tipos, ya le digo, sea de pareja, sea de familia, sea de amistad, inclusive en esas también entran las relaciones de trabajo, de esparcimiento. Cuando se rompen algunas relaciones, no es solamente el tiempo que perdimos en esa relación, que no vuelve nunca más, el sentimiento que pusimos hacia esa relación, que nadie te lo devuelve ni te lo mejora. Sino también, esto de pensarlo, a veces a uno le da escalofrío, ¿no? El tiempo que uno tarda en reponerse de esa relación.
Estos, la gente por ahí que en algún momento se divorció me va a entender muy bien. Póngale uno capaz que pasó 1 año, o 10, o 20 en una relación de pareja y pasa algo y esa relación se termina y se rompe, no es solamente el año, los 10 años o los 20 años que conviví con esa persona, sino también es el tiempo después que me lleva a reponerme para volverme a rearmar y ver si decido tener otra relación o no. Eso que suelen llamar el duelo, que los que saben del tema dicen que hay duelos que duran 10, 20 días y hay duelos que duran años y años y años. Y que hay gente que se muere duelando una relación. Entonces, esto ya es más escalofriante porque si tenemos la bendición de Dios, la fe y accionamos para rearmarnos o rehacernos después de una relación fallida, ya le digo, no me estoy refiriendo, le pongo el ejemplo de un divorciado o uno que se separa, pero es para todo tipo de relación. Cuando una relación se rompe y se termina, es difícil, es difícil. Es difícil por el tiempo que uno invirtió, por el sentimiento que uno invirtió, muchas veces por la parte económica también, porque aunque lo queramos negar y romanticemos las cosas, en muchos tipos de relaciones, sea de pareja, sea de familia, sea de amigos, nos guste o no, uno invierte su dinero y ahí también tenemos que hablar del tiempo que invertimos para ganar ese dinero, invierte eso y claro, esto se termina rompiendo y en muchos de los casos, si no es en la gran mayoría, que pasa de los dos lados, ¿no? Pero siempre hay un lado más afectado, siempre hay un lado más afectado. ¿Por qué siempre hay un lado más afectado? Porque hay un lado que pone siempre, como que no es recíproco la cosa, hay un lado que siempre se pone un poquito más, no solo de tiempo, de dinero, de corazón en las cosas, y ese lado siempre sale un poquito más afectado, le cuesta más, le duele más reponerse de eso. Ya le digo, la Biblia tira esta maldición aclarándonos que cualquier ser humano, porque habla del hombre, pero habla del género humano, que confía en el hombre, acarrea una maldición sobre su vida. Claro, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Pero qué vamos a andar? ¿Desconfiando de todo el mundo y con, con las alarmas prendidas todo el tiempo para ver en qué momento nos van a traicionar o van a abusar de nosotros de determinada manera? No, no, uno no, en realidad no tiene que andar siempre con las alarmas prendidas. Pero sí tiene que aprender de errores pasados y sí tiene que hacer de esto un ejercicio. Decir, bueno, perdón, lo estoy haciendo, grabando en vivo el video, y bueno, estoy en un barrio humilde, como escucharán pasan motos haciendo mucho ruido, ladran perros, pero los que son habituales a los videos saben que estas cosas a veces suelen pasar porque grabo los videos desde mi casa y son cosas que pasan. Les decía que muchas veces eh, cuando invertimos todo este tipo de cosas y la Biblia nos aclara que cuando estamos confiando en el otro, inclusive a veces de manera ciega, y nos terminamos, como dice el dicho, quemando. Esto yo pongo las manos en el fuego por, bueno, si pones las manos en el fuego te vas a terminar quemando.
porque el mismo Dios inspiró a sus hombres para que escriban ese texto bíblico. Maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Y Jesús, el Hijo de Dios acá en la tierra, el que vino, nos amó, murió por nosotros, se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué decía con respecto a este tema? ¿Cuál era su mirada? Bueno, parte de lo que él decía, podemos hablar de muchas partes, pero hay una que a mí me hace mucho ruido y me gusta nombrar, sobre todo en esta época de mi vida, que ya soy adulto y que he vivido algunas cosas. Jesús decía, no deis lo santo a los perros, ni tiréis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea cosa que se den vuelta y os despedacen. Qué frase, ¿no? Una frase tremenda. Una frase tremenda. No deis, claro, y cuando uno, cuando la iglesia en general cita esta cita bíblica, valga la redundancia, la mayoría de la iglesia lo enfoca, porque muchas veces lo he escuchado, a estar predicando la palabra por ahí en tierra que sabemos que no va a dar fruto, porque ya sabemos que no va a dar fruto. Pero en realidad yo creo que el concepto es más amplio, teniendo en cuenta que somos justificados por la fe, que tenemos paz para con Dios y que Él es el que nos santifica. Muchas de las cosas que hacemos, que entregamos, que damos, tienen que ver con lo santo, porque somos santificados a través de la sangre de Cristo. Y Jesús, ya les digo, decía, no deis lo santo a los perros, ni tiréis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea cosa que se den vuelta y os despedacen. Bueno, y algunos de ustedes, no sé si no a todos, pero a la gran mayoría de los que escuche este video, seguramente le habrá pasado en más de una oportunidad este versículo bíblico. Y ya les digo, no hablando de predicar el evangelio, sino de dar de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro sentimiento, de nuestra economía a gente que encima después se va de nuestras vidas, busca una excusa para irse en algunos casos, en otros no, se va porque se va. Y después de que brindamos todo lo que brindamos, encima, ya les digo, a muchísima gente le habrá pasado esto. Si no les pasó con las parejas, les habrá pasado con amigos, o les habrá pasado en trabajos, en la misma iglesia. Uno ha dado un montón de su tiempo, de su escucha, de su economía, de sus sentimientos, y esta gente se va de nuestras vidas y encima, por eso Jesús decía, no vaya a hacer cosas que encima se den vuelta y os despedacen. Recuerdan el versículo, no deis lo santo a los perros, ni tiréis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que después se den vuelta y os despedacen. ¿Y qué figura se me viene a mí en esto de un perro o un cerdo dándose vuelta y queriendo despedazarme, o a veces literalmente despedazándonos? Quizás no físicamente, pero sí el alma, el sentimiento, el corazón. ¿Cuántas veces quizás les habrá pasado de ir a alguna iglesia, porque sé que hay mucha gente que le ha pasado, invertir tiempo, invertir dinero, invertir sentimiento, invertir un montón de cosas, pasa algo que por ahí a uno no le agrada y ya va pasando el tiempo y uno también va escapando de diferentes tipos de abusos, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y se va de esa iglesia y la mayoría de la iglesia termina hablando mal de la persona, del hermanito en la fe, del hermano en la fe, de la hermana en la fe. No, pero por esto, por ahí. O sea, causas puede haber un montón. Que es un rebelde que no está en obediencia, no sé. Póngale el nombre que quieran ustedes. Pero
encima terminan hablando mal de ustedes y difamando su buena fama. Esto también pasa en muchas parejas. La pareja se separa, por ahí se separa bien, no es que se separa en una situación conflictiva, que están también las parejas que se separan en una situación conflictiva, pero hay parejas que no, que se separan porque ya ven que no va para más, que ven que, no sé, una de las partes piensa que por ahí solo o en otro lado puede estar mejor, con otra persona puede estar mejor, o piensa que, y esto son realidades, cosas que pasan, o esta persona piensa que por ahí otra persona le puede dar más en todo sentido, afectivamente, económicamente, de lo que le puede dar la otra. Eso en cuanto a las relaciones de pareja, ¿no? Y ya le digo, están las parejas que terminan en buenos términos, pero siempre de los dos, el que más dio en todo sentido, resulta que es el malo de la película. Ese es el malo de la película. Esa persona que quizás por amor o vaya a saber por qué, o por falta de amor propio, vivió un montón de abusos encima en boca del otro o de los otros, termina siendo el malo, termina siendo un montón de cuestiones negativas con respecto a su vida y a su accionar. En la amistad pasa lo mismo. Quizás muchos no estén de acuerdo, pero yo sé que hay mucha gente que le pasa. En la amistad lo mismo. En la amistad, vaya a saber por qué, no siempre las cosas son totalmente recíprocas. Y por lo general, siempre hay uno en la amistad que da más que el otro, que está en las buenas, que está en las malas, que cuando hace falta estar en un hospital está, que cuando hace falta estar desde lo emocional está, que cuando hace falta escuchar, escucha, que cuando hace falta, no sé, estar desde lo económico también está, pero por diferentes situaciones esa relación de amistad se rompe. ¿Y quién es el malo? El que más dio. ¿Quién es el malo? El que más invirtió. Y no estoy hablando de plata. No estoy hablando de dinero. Claro. Bueno, con respecto a todo esto que le estoy nombrando, de esta maldición puntual bíblica, de lo que decía Jesús en este ejemplo tan claro y tan conciso que tuvo de decir: no deis lo santo a los perros, ni tiréis vuestras perlas delante de los cerdos, porque encima después pasa eso, se te dan vuelta. Hay un dicho en Argentina que dice, es muy gracioso, pero es muy real. Dice, vos le comprás zapatillas a los indios y después te quieren correr carreras. Y a veces es gracioso, pero es una gran realidad si lo pensamos bien. Pero bueno, ¿qué hacemos con respecto a todo esto cuando ya nos ha... Este video puntual lo hago para gente que esto ya le ha pasado en la vida muchas veces. No importa la edad que tengas, no importa si tenés 20, 30, 40, 50, 60 o 70 años. Pero si te pasó, me vas a entender que muchas veces te vas a encontrar en la situación que sos vos siempre que estás desde el lado del dar. Me vuelvo a repetir, no estoy hablando de plata. Dar tiempo, dar escucha, dar afecto, validación, plata también en muchos casos. Si ya te pasó, no importa la edad que tengas, y teniendo en cuenta esto que dijo
el mismo Dios mandó a escribir por mano de sus siervos, maldito el hombre que confía en el hombre, teniendo en cuenta lo que dijo Jesús, no deis los santos a los perros. Bueno, está bien, está todo muy lindo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Y esto es un ejercicio, que tenemos que ir haciendo todos los días. Y se los voy a explicar rapidito, lo más rapidito que pueda, así. Yo por lo general, la mayoría de mi vida, siempre fui gordito. Tuve panza. Hubo momentos de mi vida muy puntuales que no, por cuestiones de salud, pero después siempre. Bueno, hace muy poco empecé a hacer, y ya soy una persona adulta, empecé a hacer ejercicio. Esto vale la aclaración para después decirle cuál es el ejercicio que tenemos que hacer. Con respecto hacia vos, esto te ha pasado varias veces en tu vida, no importa la edad que tengas. Te has parado desde el dar, te has parado inclusive, capaz que suena mal, pero desde el no tener amor propio. Porque al no tener amor propio, permitimos que los demás vayan haciendo con nosotros cosas que inclusive a veces nos incomodan mucho, pero para que no se ofenda, para que el otro no se ponga mal, para que el otro nos dé su aprobación o su validación, permitimos que nos sigan haciendo un montón de cosas que nos incomodan. Con respecto a esto de que es un ejercicio, le decía que hace poco empecé a hacer diferentes tipos de ejercicios físicos. Y con respecto a los ejercicios físicos, ¿qué me doy cuenta? Que no siempre vamos a tener ganas de hacer ejercicios físicos. No siempre. Hay días que te vas a levantar y vas a tener ganas de no hacer ejercicio físico. No. Pero esto, les repito, esto no es cuestión de si tengo ganas o no tengo ganas. Lo hago porque lo tengo que hacer, como aquel que va a trabajar. O sea, no siempre tiene ganas de ir, pero sabe que tiene que ir. Bueno, este tipo de ejercicio físico es parecido. Y todo tipo de ejercicio es así. A veces vamos a tener ganas de hacerlo, a veces no. A veces, la mayoría de las veces, sobre todo al comienzo, no nos va a causar placer. No es que uno se levanta y dice, uy, qué bueno, voy a salir a andar en bicicleta, pues sobre todo cuando uno empieza, ¿no? Voy a salir a andar en bicicleta porque estoy re bien y me hace re bien. No, ya digo, hay veces que tenemos ganas, hay veces que no, pero sabemos que lo tenemos que hacer igual, como tantas cosas en la vida. A veces, la mayoría de las veces, sobre todo al comienzo, no nos va a causar placer. Y como todo ejercicio físico y como todo ejercicio, al principio y por un tiempo bastante largo, no vamos a ver los resultados que queremos ver. Justamente es la repetición, la constancia, seguir con ganas, sin ganas, me cause placer, no me cause placer, hacerlo igual, lo que a largo plazo va a terminar dando el resultado que vos querés tener dependiendo de qué ejercicio quieras hacer, en el caso que hablemos de ejercicio físico. Pero ya les digo, 3 cosas muy puntuales a tener en cuenta. No siempre vamos a tener ganas, pero hay que hacerlo igual. No siempre nos va a causar placer, pero hay que hacerlo igual. Y a veces, no a veces, siempre, todo tipo de ejercicio a corto plazo no tiene los resultados que nosotros estamos buscando. No lo tiene. Por ahí tiene algunos resultados, como mejorar la resistencia, sentirnos un poquitito más fuerte, un poquitito mejor, pero el resultado que vos querés tener haciendo, en este caso puntual, un ejercicio físico, lo vas a tener a largo plazo.
¿Por qué les pongo este ejemplo del ejercicio? No es que me estoy yendo por las ramas, porque venimos hablando de que hay una maldición sobre el ser humano que confía en el ser humano, que Jesús nos aclaraba que si damos los santos a los perros y tiramos nuestras perlas delante de los cerdos, él no decía que no les demos los santos a los perros ni tiremos nuestras perlas delante de los cerdos, porque lo que va a pasar es que se van a dar vuelta y nos van a querer morder. Entonces de ahí me trasladé a esto del ejercicio físico. ¿Por qué? Porque ¿qué debemos hacer cuando esto nos ha pasado con la edad que tengamos? No importa cuál sea, puede ser 20, puede ser 50, puede ser 70, pero ha sido una constante en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Empezar a hacer algunos ejercicios. Como por ejemplo, ¿cuál? Primero, amarnos a nosotros mismos, amarnos un poquito a nosotros mismos. Yo diría mucho y bastante. Recuerden que siempre hablo de la frase bíblica, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra es bien clara, dice como a ti mismo, o sea que el primero que me debo amar, cuidar, respetar soy yo, sino cómo voy a pretender que el otro lo haga conmigo si yo no me respeto, si yo no me amo. ¿Cómo yo le voy a pedir al otro que me ame o cómo yo le voy a pedir al otro respeto si yo mismo no lo estoy haciendo y con la persona que veo en el espejo estoy peleado, no me gusta lo que veo, considero que es un pusilánime, considero que no tiene capacidad, considero, si yo pienso eso de la persona que veo en el espejo, imagínense lo que va a pensar el resto de la gente. Por eso, primer ejercicio que debemos hacer todos los días es amarnos a nosotros mismos, creernos nosotros mismos que Dios nos ama y que nosotros nos debemos amar. Porque muchas veces andamos por la vida hablando de Dios y predicando a Dios, pero entendemos que Dios puede bendecir a todo el mundo, pero a mí no me puede bendecir. Que Dios puede prosperar a mucha gente, pero no, a mí no porque es mi cruz. No. Dios puede bendecir a todo el mundo, Dios puede prosperar a todo el mundo, pero el primero que lo tengo que creer soy yo y accionar sobre eso, porque la fe sin obra es muerta. Si yo tengo fe, pero no acciono sobre eso, no tengo obra, tengo una fe que está sin vida, está muerta. Entonces, primero, amarnos a nosotros mismos. Y después, justamente por el ejercicio de que ya nos ha pasado varias veces, no vivir paranoico, pero sí tener un sistema de alertas. ¿Cómo sería tener un sistema de alertas? Claro, si vos ya te ha pasado varias veces, sobre todo si sos más grande, capaz que te pasó más veces, te das cuenta, ponele que en las relaciones de pareja te han pasado algunas cosas que vos no querías que te pasen, pero las permitiste para que la persona no se ofenda. Bueno, a veces no solo que se tiene que ofender, sino que se tiene que ir esa persona de tu vida. Y muchos cristianos van a decir, no, está mal lo que estás diciendo. Pero si una persona que está compartiendo la vida con vos, tu vida, estás compartiendo tu vida, tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo, tus sueños, vos le estás diciendo, esto que haces me hace mal o no me gusta, o por ahí no se lo tenés que decir, pero la persona sabe que hay algo que está haciendo que a vos no te gusta y lo hace igual, lo hace de la misma manera, aunque sabe que a vos no te gusta, esa persona no te respeta. Esa persona no... A ver, por ejemplo, en el caso de los varones, yo sé que muchas mujeres se van a enojar por esto, pero si hay un varón que no le gusta que su mujer sube fotos exhibiendo su cuerpo en las redes sociales, sobre todo para los más jóvenes, pero hay mujeres adultas que lo hacen también. O sea, primero pienso, ¿de verdad yo te tengo que decir que no me gusta? Bueno, y ponele, y si te lo digo, pero lo seguís haciendo igual,
Claro, ahí ya te... O sea, si no te lo digo y lo haces, yo ya me tengo que dar cuenta que no me respetas. Ahora, si te lo digo y lo seguís haciendo, y me planteas un montón de cuestiones de por qué lo seguís haciendo, sin tener empatía conmigo y sin importarte lo que yo siento, esa persona no me respeta ni me ama. Entonces, hay que darle salida. Porque después, con el paso del tiempo, mientras más pase el tiempo, el daño va a ser peor y más grande. Entonces es un ejercicio, amarnos a nosotros mismos, tener algunos sistemas de alerta prendidos, ya les digo, no vivir paranoico, no vivir desconfiando de todo el mundo, pero si en una relación de pareja, de amistad, laboral, o del tipo que ustedes vean, de la iglesia misma, hay algo que te incomoda. Cuando algo te incomoda es porque o sea, tu misma mente, tu misma alma, tu mismo corazón te está diciendo acá hay algo que no está bien. Bueno, hablalo. El primer paso es hablarlo. Ahora, si lo hablas y te encontrás con una pared de excusas de por qué lo hacen, y en definitiva no les importa si a vos lo que hacen te dañan, ya deja de ser una señal de alerta para ser una sirena roja que está sonando y girando diciéndote, o sea, salí corriendo de esa iglesia, salí corriendo de ese trabajo, salí corriendo, esa gente no es tu amiga, esta persona que está con vos que dice que te ama, no te ama. Y en el caso de la mujer lo mismo, en el caso de la mujer lo mismo. ¿Por qué les digo? Porque les di el ejemplo del varón, pero en el caso de la mujer, no lo dejo salir porque si sale, vuelve borracho. Entonces prefiero que se quede en casa conmigo. Claro, entonces vos no tenés que ser la pareja de ese varón, vos tenés que ser la mamá y tenés que enseñarle a vivir. Porque si no le puedes dar la libertad de que salga para que... Porque si sale, vuelve borracho, perdonen que se los diga mujeres, pero ese hombre ni te ama, ni te respeta, ni te valora. Porque está esperando el momentito de irse de tu casa, sea para drogarse, sea para emborracharse, sea para estar con otras mujeres, aunque duela que lo diga. Entonces, ya les digo, ¿qué hacemos con todo esto? El ejercicio. ¿Qué ejercicio? Primero de amarnos a nosotros mismos y sin entrar en paranoia, espero que se entienda la palabra, tener los sistemas de alerta prendidos y activos. Y siempre entendiendo que yo me debo respetar y que las relaciones que tengo de cualquier tipo también deben respetarme. No porque yo sea superior o mejor. Yo me debo respetar. Para ver si lo digo mejor así. Yo me debo respetar. Debo respetar al otro. Al que digo que amo, al que digo que es mi hermano, al que digo que es mi compañero. También lo debo respetar. También lo debo amar. Pero el mismo amor y el mismo respeto que yo tengo por mí y que te doy a vos, tiene que volver. Ahora, si vos te das cuenta que no vuelve, salí corriendo de ahí. Les quería compartir este pensamiento. Siempre lo digo al principio y lo digo al final, que no soy ni pastor, ni coach, ni evangelista, ni nada que se le parezca. Solamente la voz de uno que clama en el desierto. Y espero que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones.